¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Francisco Descanseco, candidato a la presidencia por el Partido Perú Acción en estas elecciones 2026. Muchas gracias por brindarnos parte de su tiempo para la web de Willax Televisión. Doctor, cuéntenos, ¿cuál fue el motivo que le impulsó a participar en estas elecciones? Como lo dije y lo proclamé en la fundación del partido en Chuschi hace unos 10 años, simbólicamente en esa ubicación, porque ahí fue donde Sendero Luminoso inició su primera acción armada. Creo que el Perú requiere una revolución pacífica para terminar con el estado de cosas al cual nos ha llevado una pseudo clase política que considera que el Estado es un botín y que lo maneja además de manera corrupta e ineficiente. Ok, pero ¿tenía planeado participar en esas elecciones o la elección o su decisión ha salido así de imprevisto? No, no, nosotros trabajamos como partido político hace muchos años. Tuvimos que registrarnos nuevamente después de un fraude escandaloso que nos hizo Salas Arenas, que felizmente ya salió de jurado, aunque sigue integrando una sala de la Corte Suprema. Y por supuesto, un partido político se constituye, debe en todo caso constituirse en torno a ideales, a ideas y programas, y la voluntad de llegar al poder para aplicar estos ideales, estas ideas y estos programas al servicio del Perú, cosa que lamentablemente no ocurre con la mayor parte de los partidos así llamados políticos, que en realidad en el Perú se han constituido solamente en maquinarias electorales al servicio de intereses privados. Ok, doctor. ¿Y cómo se siente usted preparado en vista que existen más de 30 partidos que están en esta carrera a la presidencia? Mire, yo tengo una larga carrera pública, soy fundador del Consejo por la Paz, una institución creada por ley, de la cual yo soy el autor para trabajar en la defensa de los derechos humanos y de la construcción de la paz en el Perú. He sido diputado, trabajo en Puno hace 40 años y he logrado convertir al Perú en el primer productor y exportador de quinoa del mundo. Me conozco a mi país de cabo a rabo, conozco los problemas, trabajo honestamente al servicio de la patria y de mi familia y hemos constituido un partido con profesionales y con luchadores sociales que, por ejemplo, todos los jueves se reúne para ver el plan de gobierno y desarrollar programas válidos en torno a los problemas centrales del Perú. O sea, nosotros somos un partido político real y efectivo. ¿Y usted cómo se define ideológicamente hablando? Y relativa definición de derecha y de izquierda que viene de la ubicación en la Asamblea Francesa de 1789, los gironinos, los moderados y los jacobinos, los radicales, me parece a mí obsoleta. Nosotros somos un partido que practica el liberalismo social, que cree en la economía social de mercado, que considera que el Perú requiere una revolución pacífica para que el Estado pague la enorme deuda social que tiene con todos los peruanos y que por supuesto respetamos la libertad de mercado y de comercio, pero consideramos que el Estado tiene también un rol regulador para evitar que haya monopolios y oligopolios y además para que cumpla con su labor directa en términos de lo que es educación, salud, justicia, promoción del empleo y, por supuesto, seguridad ciudadana. Ok, doctor. ¿Y tiene algún oponente claro en estas elecciones? ¿Alguno de los Bueno, el candidatos que oponente está en es más de la carrera? corrupción. Hay corrupción rampante en el Ujú. Estado, en los medios. Nos han tratado de sacar de carrera ya hace algunos meses a través de una denuncia que yo demostré que era fraudulenta, pero nosotros vamos a seguir adelante, a dar la batalla. Y yo creo, por lo que estoy percibiendo en mis giras a nivel nacional, que tenemos un nivel creciente de apoyo de la gente que está cansada de los llamados partidos que yo denomino maquinarias electorales tradicionales que se caracterizan por la corrupción y la ineficiencia. Ok, doctor. ¿Y cuáles son sus principales propuestas? Bueno, en el tema social, que es muy importante para nosotros, anemia cero. Ok. Eliminar la anemia que lamentablemente afecta a un 43% de los niñitos de 2 a 76 meses de Perú y que si no se cura los va a afectar de por vida. Es un tema central para nosotros. Ok. Mejorar la situación de los pensionistas de pensión 65, que reciben 175 soles mensuales, lo cual es una burla. Vamos a aumentar esa pensión a 500 soles al mes, lo cual significa un desembolso de aproximadamente 2.800 millones de soles adicionales que el Estado peruano los puede cubrir perfectamente, considerando que nosotros vamos a luchar contra la corrupción para eliminarla
Y los ladrones, porque hay que llamarlos por su nombre, se roban todos los años 25 a 30 mil millones de soles del erario nacional. Además, para los pensionistas de pensión 65 y en general los ancianos del Perú, los de la tercera edad, los que en realidad tienen gran capacidad de trabajo, estamos desarrollando Chamba 65, empleo y capacitación. Lo mismo vamos a hacer con los niños, que en realidad constituyen la generación Z. Chamba Z para ellos. Capacitación, estudios y chamba, a través de asociaciones público-privadas. Estamos trabajando fuerte con los discapacitados. Las personas discapacitadas del Perú son 3 millones que tienen muchas leyes a su favor que no se aplican. En esa tarea apoya decididamente mi querido sobrino Andrés Bonilla, que padece la enfermedad de Duchenne y que es un líder en el tema de las personas discapacitadas. Estamos trabajando muy fuerte, por supuesto, en general en el área de salud, en donde la atención es pésima, diferida, no hay medicamentos y se atiende como si fuera un favor a los usuarios a los cuales tiene la obligación del Estado y de salud de darle la atención debida. En educación hay 100 mil millones de soles de déficit de infraestructura que se pueden perfectamente levantar con un gobierno que maneje como nosotros con eficiencia, que elimine la corrupción. Y a ese efecto, para eliminar la corrupción, vamos a crear el Consejo Nacional de Moral Pública, un ente de control externo integrado por personas intachables, representadas por voto popular, cuya primera misión va a ser votar a los corruptos de la policía, de la Fiscalía, del Poder Judicial y del INPE. Esto corre paralelo con nuestro programa Mano de Hierro aplicable a seguridad ciudadana. Vamos a extender el plazo de detención de los delincuentes capturados en flagrancia de 48 horas a 30 días. Vamos a limpiar las escuelas policiales que están infestadas de personajes sembrados por las organizaciones criminales que salen con el uniforme y el arma de reglamento a delinquir. Y vamos a empoderar a las juntas vecinales con cámaras, con centralistas, para que puedan dar la voz de alarma en su momento y acudir a comisarías que vamos a ir limpiando de corruptos para que cumplan realmente con su cometido. Doctor, entonces de llegar a la presidencia, ¿cuál sería una de sus primeras acciones? La creación del Consejo Nacional de Moral Pública. Tenemos ya listo el proyecto de decreto de urgencia para expedirlo amparados en el artículo 118 de la Constitución. Es el primer paso que vamos a hacer el 29 de julio. Crear este organismo que se va a encargar de votar a los corruptos inicialmente de la policía, de la fiscalía, del Poder Judicial y del INPE. El INPE es un caso especial porque desde el INPE se controlan una serie de organizaciones criminales. En el INPE hay inclusive un banco de los criminales. Y todos los meses en los 68 penales que maneja el INPE se levantan 50.000 soles mensuales que van a dar a las altas esferas del INPE desde hace muchos años. Y eso hay que terminarlo. Por eso es que el INPE se puede decir que es un territorio liberado por las organizaciones criminales que desde ahí manejan muchos delitos. Doctor, entonces en esa línea, bueno, vivimos con una ola de extorsión y sicariato tremenda. La verdad que parece que nos está ganando la partida. ¿Cómo piensa usted combatir este mal? Por lo pronto, con todas las medidas que yo le acabo de decir, mientras no se termine con la corrupción, Ujú. va a ser imposible terminar con la extorsión y el sicariato. Mire usted, yo fui invitado a un centro comercial en Lima hace algunos meses. Tuve un diálogo abierto con los comerciantes, no voy a decir a dónde por un tema de seguridad. Y al final se acercó uno de ellos y me dijo que ellos le pagan cupo al tren de Aragua. Y cuando les dije, ¿y por qué no denuncian a la policía? Me dijeron, porque el cobrador es un policía. Entonces, el tema es, el proyecto integral Mano de Hierro consiste en eliminar la corrupción, meter presos por 30 días, no por 48 horas, a los delincuentes fijados en flagrancia, muchos de los cuales son extorsionadores, y por supuesto, empoderar a las juntas vecinales y, naturalmente, como yo ya lo he eh, indicado, tenemos que sanear el INPE, porque pasan adentro y siguen delinquiendo desde adentro, ¿no es cierto? Ujú. Todo esto implica, por supuesto, un plan de emergencia con inteligencia para capturar a los cabecillas, crear los penales, porque vamos a meter un montón de gente a los penales, pero fuera de las ciudades, no lo que ocurre ahora,
están metidos dentro de las ciudades y eso impide en muchos casos que se pueda cortar a los celulares de los cuales ellos controlan sus organizaciones delictivas. Por ejemplo, el penal de Castro Castro está rodeado de casas y se han quejado muchas veces de que al cortarle la señal al penal, en las casas tampoco los tienen. Pero hay evidencia de que algunas o muchas de esas casas son de propiedad de los propios delincuentes. Entonces, todo esto es un sistema muy corrupto que tenemos que irlo rompiendo poco a poco. Esto no se hace en 24 horas, pero yo creo que en un periodo presidencial sí podemos entregar un país saneado, donde se terminó la ola de delincuencia que hoy día maneja el Perú por ineficiencia y por corrupción. Doctor, ¿usted reduciría algunos ministerios si asume la Sí, presidencia? estamos pensando hacer una reducción a unos 10 ministerios. Eso está en estudio en la Comisión de Plan de Gobierno que está a cargo del economista Diego Costa. Doctor, ¿alguna acción que usted realizaría con los migrantes irregulares acá en el Perú? Mire, el tema es el siguiente. El corredor humanitario que ha planteado el presidente de Chile, Ujú. si no se establece un corredor humanitario en Ecuador o en Colombia, se va a convertir en un embalse humanitario. No cabe corredor humanitario si no tiene continuidad en un país más próximo a Venezuela. Entonces, lo primero que tiene que establecerse es que haya un corredor en un país contiguo al nuestro. En segundo lugar, se tiene que seleccionar muy claramente, o sea, filtrar para que no pase un solo delincuente. Los delincuentes que se queden en Chile, que los manden por avión a Venezuela, pero no entran al Perú. En tercer lugar, aquí en el Perú, el problema es el siguiente. Se habla mucho de regresar a Venezuela a los delincuentes, pero eso solamente se puede hacer con la aprobación del gobierno venezolano. Pues si son delincuentes y no se les puede regresar, se les aplica toda la ley peruana y se va a la cárcel, y se terminó el incidente. Y por supuesto, hay cerca de 1.800.000 venezolanos, dice que 30.000 delincuentes, gente que ha tenido que huir de este país, donde felizmente ya Trump lo sacó a Maduro de por medio, y donde espero que en este periodo de transición, o que este periodo de transición, donde todavía están los chavistas manejando Venezuela, conduzca a un periodo democrático que va a generar ciertamente el regreso de muchísimos venezolanos a su patria, y por supuesto todo el apoyo nuestro a una nueva democracia venezolana. Ok, doctor. De verdad muy agradecido por su tiempo y por darnos información de sus propuestas. Y bueno, los mejores éxitos para las elecciones 2026. A usted más bien muy agradecido, muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor.